Trapitos al Sol, un podcast con José Gregorio Rodríguez. Conoce a grandes personalidades y acá le sacamos los trapitos al sol. Trapitos al Sol, comienza ya. Buenas noches, aquí estamos en Trapitos al Sol y hoy tenemos un invitado muy especial. Por supuesto, tenemos un periodista, docente, padre, hijo, esposo y más que ya lo estamos viendo, es nuestro querido José Luis Yepes. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer tenerte en nuestro segundo programa titulado Trapitos al Sol. ¿Estás dispuesto a sacar esos trapitos al aire? Bueno, no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Muy bien. Eres tocuyano. Así Naciste es. el 23 de julio de 1964. Así es. Sí. Signo Leo. ¿Cuál es tu ascendente? Cáncer. Ok, Ujú. ascendente Sí. Cáncer. ¿Te identificas con el signo de Leo? Sí, completamente. Y con el ascendente también, porque Ujú. independientemente que tengo casi que el 100% de las características del signo, la ascendencia de cáncer la identifico mucho por mi mamá, que era cáncer. Y sí, tengo algunas cosas que no son muy propias del Leo, como el tema de la paciencia, que sí es más del cáncer, pero sí el tema del liderazgo, de la iniciativa, del Ujú. emprendimiento, de la aventura, muy propia del Leo, pues eso sí Sí, me identifica desde pequeño. muy bien. Hablando de la aventura, indagando un poco de tu vida y para sacarte los trapitos, uno es que en una época de tu vida tenías una miniteca, Sí, señor. vuelo Termi- nocturno. Terminando la primaria, empezando el bachillerato y durante todo el bachillerato tenía con mis mejores amigos de entonces. Primero Ujú, teníamos el equipo de fútbol, ujú. obviamente, de fútbol y de futbolito. Poca gente lo sabe, pero yo fui miembro de la selección de fútbol menor del Estado Lara. Ok. Primero de mi municipio, ¿no? El municipio de Morán, y luego en el Estado Lara. Y en paralelo, pues siempre he sido un amante de la música, de allí la locución, de allí Ujú. la parte de radio. Y bueno, en una oportunidad, conversando, estaba comenzando, pero comenzando ese fenómeno de las minitecas que en los años 80 fue algo, una fiebre que, bueno, tomó todo Sí, Venezuela y señor. más allá de nuestra Y frontera. los matinés y todas esas Sí, cosas. entonces, bueno, decidimos por qué no hacer una miniteca. La mayoría de todos nosotros éramos hijos de clase media. Estaba un poco como que cuesta arriba el tema de los equipos porque todos los equipos eran importados, Ah, es al correcto. menos los mejores que uno Sí. quiere tener, que si una planta Samsung, que si, por ejemplo, una Samsung o unos platos Technic, por ejemplo, el MK2, el MK1, que eran los mejores para ese momento. Sin embargo, comenzamos como que con préstamos, ¿verdad? Y la misma dinámica nos fue permitiendo a través de una buena administración que podíamos comprar los equipos. ¿Cuántos años utilizaste en ese periodo Wow, de tu fueron vida? como 7 años, ¿Qué edad eh, tenías? desde los 14 años aproximadamente, 14 15 años, Hasta los 20 años, más o hasta menos. los 10, 10. sí, no, sí, como los 20 y algo, porque ya estaba en la universidad, pero llegó un momento en que la universidad me exigió un poco más. Ujú. Y bueno, ya empezamos como la mayoría de las agrupaciones, así como pasó con los Beatles, como ha pasado con otras agrupaciones, nuestros intereses fueron cambiando Claro. tanto. Yo me fui a Maracaibo a estudiar periodismo, dos de los muchachos se metieron a Testigos de Jehová, pero de manera muy practicante. Claro. Entonces, bueno, se fueron hacia Medellín, Colombia. Total que cambiaron mucho los intereses y bueno, decidimos que, bueno, ya era momento como que cerrar ese ciclo de grandes satisfacciones. Debo decir, doctor, que para nosotros en ese momento, digamos, a nivel nacional, la mejor miniteca era Explosion de Caracas Ok. y en Barquisimeto había un movimiento muy fuerte. Las mejores eran T-Connection Mandril de Osvaldo Nicodemo, T-Connection de los hermanos Javid, Otto y Jesús Javid. Todavía ya yo estaba muy pequeño. Y de, a ver, Electric Night también, que fue muy famoso en esos años. Y nos queda como la satisfacción de que todas fueron a una guerra de minitecas en el Tocuyo, que era nuestra ciudad natal, en el Club Ajá. Cívico Militar Los Horcones, y ganamos esa guerra de minitecas a T-Connection, a Hot Music, que era de Miguel Ángel, uno de los hijos del señor que traía los equipos importados, las cornetas JBL, que eran las más apetecibles, ¿no? Para ese momento o ese movimiento minitequero. Y eso nos quedó, bueno, de hecho la placa la conservo, pero allá en mi casa de mi abuela materna, Ok.
todas las minitecas que participaron y cómo ganamos nosotros esa guerra de minitecas. Ok, vamos a sacar otro trapito al aire. La educación tuya. Estuviste en Mérida tratando de estudiar la carrera de Derecho, pero hubo el paro que te impidió y pasaste hasta 6 meses esperando. Sí. ¿Por qué te inclinaste primero en Derecho y no en Periodismo? Siempre me gustó el periodismo, pero también me gustaba mucho el derecho. Es como que siempre me gustó el periodismo, pero la locución también. Siempre me gustó desde ser orador hasta ser actor. Entonces, claro, quería hacer como que muchas cosas a la vez. Y en ese momento quizás prevaleció un poco la intención de complacer o más bien agradar, porque tampoco fue que no fue una exigencia, pero papá quería que, o sea, nosotros tenemos 3 hijos varones, o realmente 4, porque el menor a mí murió al momento de nacer, venía atravesado, se pasó la hora. Pero tienes que mencionarlo como tu hermano. Por cierto, porque tiene un nombre muy conocido para usted y para muchos venezolanos, José Gregorio. Bueno. Y se le llamó José Gregorio porque mi mamá se le pasó la hora del parto. Mi mamá es enfermera, trabajaba en el mismo hospital ese Egidio Montesinos de Tocuyo, y el médico de guardia se empeñó en que tenía que ser parto natural. El muchacho venía atravesado, se le pasó la hora, nació sin signos vitales y mi mamá tuvo un paro. De hecho, estuvo muerta, pero como era enfermera y era muy querida por el resto de la comunidad allí, las mismas enfermeras y los otros médicos que estaban allí empezaron a darle masajes, golpes en el pecho, y la reanimaron, y ella al poquito tiempo reanimó, gracias a Dios, porque si no, no hubiésemos podido tener esa madre tan espectacular que tuvimos nosotros los 3 hermanos. Y a él se le puso José Gregorio por el milagro de que revivió a mi mamá. Tu mamá, Porque eso fue lo que mi abuela y mis tías pidieron. Mira, José Gregorio Hernández, por favor, el milagro de que sobreviva Ada, que es mi mamá. Es tu mamá. Y bueno, por eso es que de 3 hermanos, papá decía, yo quisiera que tener uno médico y otro abogado. Entonces te voy a complacer a papá. Sí. Mi hermano Osvaldo intentó estudiar medicina también. Era un muchacho de puros 20 en bachillerato, bueno, desde primaria, siempre puros 20. Pero al final iba muy bien hasta que le tocó hacer morgue y esas cosas. Ahí dijo, no, esto no es lo mío. Por cierto, compañero de toda la vida, de primer grado, 5º año de bachillerato y 1er año de medicina de Chema, de José Manuel Colmenares. De hecho, Chema vivió en nuestro apartamento aquí en Barquisimeto, residenciado, mientras estaba estudiando la carrera. Y no, él abandonó y se fue por su pasión, que son las letras. De hecho, se graduó magna cum laude en el pedagógico como licenciado en literatura y letras. Y yo dije, bueno, voy a estudiar Derecho y después estudio Comunicación Social. Voy a complacer primero a papá. Y después, bueno, estudio lo otro, pues, que también me gusta mucho. Que sentía que era mi pasión. Me fui para Mérida y, bueno, obvio, quedé de una vez, ¿ok? Me fui para allá y resulta que estuve 6 meses sin un solo día de clases. Así es. Y llegué y dije, mire, yo no sé, uno cuando quiere buscar señales divinas las encuentra. Claro. Es una señal de Dios de que debo estudiar la carrera que a mí me apasiona, que es comunicación Y social. ahí te trasladaste a Maracaibo. Hablé con mis padres, le dije, mire, yo tomé esta decisión y sí, de verdad que tengo que decir que papá y mamá siempre fueron muy respetuosos de las decisiones que tomamos nosotros. Ellos sabían lo que estaban formando además. Y llegué yo mismo, retiré todos mis papeles en Mérida y dije, bueno, ¿dónde queda comunicación social? Bueno, solamente en ese momento lo había en la UCB en Caracas y en la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Y dije, bueno, Maracaibo como más cercano, me queda como a 3 horas. Me voy en carrito, o bueno, o no sé, si papá me presta su carro, me puedo ir y venir. Y así se me fui de lo más frío, Mérida. De hecho, cuando me paraba en la madrugada a ir a la universidad para ver si íbamos a tener clases 5 de la mañana, eso era agua helada, no había calentador, no alcanzaba para eso. Y bueno, me fui para lo más caliente, que es Maracaibo, donde tampoco tenía nadie conocido, pero bueno, entré de una vez a la carrera. O sea, presenté mi examen, me admitieron de una vez en la universidad y comencé a estudiar una carrera que, bueno, siento que la estudié casi que sin darme cuenta. De verdad que gracias a Dios. Porque te apasionaba. Me apasionaba tanto que para mí se me hizo muy, pero muy fácil la carrera. Muy bien. Pero ese trapito del periodismo o la comunicación social lo vamos a hablar en el próximo bloque de programa. Vamos a unos cortes de la estación y ya regresamos. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Cuando el locutor de radio le preguntó al multimillonario nigeriano Femi Otedola en una entrevista telefónica si podía recordar qué fue lo que lo hizo el hombre más feliz de la tierra, Femi dijo: he pasado por 4 etapas de felicidad en la vida y finalmente entendí el significado de la verdadera felicidad. La primera etapa
fue acumular riqueza y medios, pero en esa etapa no obtuve la felicidad que quería, dice el multimillonario. Luego vino la segunda etapa de recolección de objetos de valor y artículos, pero me di cuenta que el efecto era también temporal y el brillo de las cosas valiosas no dura mucho. Luego vino la tercera etapa, la de conseguir grandes proyectos. Fue entonces cuando tenía el 95% del suministro de diésel en Nigeria y África. También fui el armador más grande de África y Asia, pero incluso aquí no obtuve la felicidad que había imaginado. La cuarta etapa fue cuando un amigo me pidió que comprara sillas de rueda para unos niños discapacitados. Casi 200 niños. A pedido de mi amigo, inmediatamente compré las sillas de rueda. Mi amigo insistió en que no solamente las comprara, sino que fuera con él y las entregara, esas sillas de rueda, a los niños directamente. Me preparé y fui con él. Allí le di estas sillas de rueda a estos niños con mis propias manos. Vi ese extraño brillo de felicidad en los rostros de estos niños. Los vi a todos sentados en las sillas de rueda, moviéndose, divirtiéndose. Era como si hubiera llegado, o ellos hubieran llegado a un lugar de picnic donde comparten un premio mayor. Allí sentí verdadera alegría dentro de mí. Cuando decidí irme, uno de los niños me agarró las piernas, trató de liberar mis piernas suavemente, pero el niño me miró a la cara y, agarrándome las piernas así con fuerza, me agaché y le pregunté al niño: ¿necesitas algo más? La respuesta que me dio este niño no solo me hizo feliz, sino que también cambió mi actitud ante la vida por completo. Este niño me dijo: quiero recordar tu rostro para que cuando te encuentre en el cielo pueda reconocerte y agradecerte una vez más. ¿Alguien deseará volver a ver tu rostro allí donde todo importa? Pensemos. Bueno, aquí vamos con el programa Trapitos al Sol y por supuesto nuestro invitado. Estamos súper felices de tener a José Luis Yepes, un conocido periodista, locutor y conductor y docente. Pero estamos con el trapito del periodismo, de la comunicación social. Quedaste en Maracaibo, hiciste la carrera de periodismo. Inmediatamente trabajaste. La saqué en 4 años y medio. 4 años y medio. Trabajaste en varios medios impresos y de comunicación. ¿Cuál fue tu primer empleo? Bueno, El informador mi fue. primer empleo fue como emprendedor. Y le explico. Ya cuando estaba en la Miniteca, además de ser DJ, fui la voz oficial de la Miniteca. Okay. Casi que sin proponérmelo, ¿ok? Simplemente que necesitábamos hacer unos tips para identificar la Miniteca mientras estábamos haciendo los toques. Okay. Y bueno, vivíamos en el Tocuyo. Las voces en el Tocuyo eran de puras personas como que muy mayores. Esto es un movimiento muy juvenil. Éramos básicamente puros adolescentes al inicio. Y cuando vamos a Radio Colonial, que era la única emisora de radio que había en el Tocuyo, 1320 AM, en ese momento dirigida por Norton Ramírez, hijo de Ramón Poncherita Ramírez, que es un radiodifusor de los pioneros de la radio aquí en el estado de Lara. Yo le dije a los muchachos, bueno, anoche me puse a hacer estos tips y bueno, quisiera ver cómo suenan y la cosa. Y teníamos que esperar que terminara la emisora, o sea, que saliera del aire, para ellos, para poder grabar. Okay. Porque la grabación era así como que clandestina. Es decir, el estudio de grabación, la llave la tenía, era el encargado de grabación. Okay. Y ese señor, bueno, cobraba un ojo en la cara y parte del otro. En cambio, el operador de guardia, que era Freddy Márquez, que en paz descanse, hijo de Junior Márquez, otro gran amigo contemporáneo conmigo en el bachillerato, él lo dijo: yo se lo puedo grabar, pero al terminar la guardia. Claro, iba a ser la segunda. Afortunadamente la guardia no terminaba a las 12, sino a las 10. Okay. Entonces ahora nos íbamos para la radio, grabamos las voces, él le metió los efectos, nos gustó cómo sonó y quedó oficialmente como el voice over, o sea, la voz que identifica la Miniteca. Okay.
Bueno, eso fue como el primer paso y yo dije, bueno, me gusta esto de la locución. Desde pequeño siempre agarraba un cepillo de esos de peinar de mi mamá y me imaginaba que era un micrófono y hablaba frente a la peinadora y la cosa, imaginándome que era una pantalla de televisión. Ok. Entonces yo decía, bueno, la primera oportunidad que tenga, que me lo permita, porque ve que tener creo que un mínimo de 16 años o algo así, y pedían en ese momento solamente ser bachiller. Entonces dije, bueno, en la primera oportunidad que tenga, una vez que saque el bachillerato, voy a presentar mi examen de locución y bueno, para ser locutor oficial, pues no quería estar haciéndolo de manera ilegal. Claro. Saco el certificado de locución, en una oportunidad que vino, presentamos como 400, 380 más o menos, quedamos muy poco, creo que no, la corte no llegó a los 40. En ese momento tú presentabas un examen escrito Ok. y si lo aprobabas tenías derecho al examen oral. Ok. Si no, chao, hasta la Ajá. próxima oportunidad. Es correcto. Y en el año solamente tenías 2 oportunidades. Si te raspaban en 2 oportunidades, tenías que esperar después un año completo para volver a Te presentar. vetaban, como Sí. dice. Entonces, bueno, aproveché que venían a hacer el examen acá en el Politécnico y bueno, o sea, opté y quedé de una vez allí. Saqué el certificado, ya con el certificado en mano, me fui a hablar con Norton Ramírez, que era el director de la radio, y le dije, mire, yo quiero sacar un programa De la radio que hablaste que en hacía Radio Colonial, Ok. pero le dije yo, como yo estuve estudiando comunicación social, Ujú. empezando la carrera, bueno, solamente lo puedo hacer los sábados, ¿ok? Y él me dijo, bueno, si tienes los anunciantes, hazlo. Empecé a recorrer, ya cuando conseguí las empresas que apostaron a eso, Ok. bueno, generalmente era gente que ya no me conocía, pero era por la miniteca, ¿verdad? Bueno, presenté y como la radio era Radio Colonial 1320 AM, yo le puse de nombre al programa Control 1320. Ok. Ese era el programa, era todos los sábados en la tarde. Ese fue mi primer empleo, pero te digo que como emprendedor porque lo hice como productor independiente. Ajá. Y entonces simplemente yo le pagaba la hora que me cobraba la emisora y el resto era mío. Ok. Con eso, con mi promedio académico en la universidad y además después se me ocurrió pedir el crédito Gran Mariscal de Ayacucho, tenía más que suficiente para sufragar todos mis gastos y eso hizo Te que, costeaste tu carrera. sí, que entonces, no, tuve la fortuna, papá siempre nos apoyó a nosotros en todo y me dijo, José Luis, como yo sé que, bueno, estás enamorado y tu novia está aquí en el Tocuyo y la cosa, bueno, yo te presto el carro, o sea, mi carro, que era un Caprice Classic importado, Pero tú le haces de para mantenimiento. que vayas y vengas, pero te encargas del carro. Ok. ¿Cómo no? Y yo me encargué del carro. De hecho, de tanto ir y venir todas las semanas, porque Claro. que yo recuerde, solo pasé 2 fines de semana en 4 años de carrera. Y tú, mira, pero 4 años, pero me dijiste que te graduaste en 4 años y medio, porque tuve que esperar otro paro de 5 o 6 meses Ujú. para el acto de solemne de grado en la universidad. Claro. Pero yo saqué mi carrera en 4 años porque por promedio me permitía adelantar materia o Ajá. agarrar unidades de crédito adicionales. Eso fue lo que hice, porque yo decía, sí, en mi pasión, sí, estoy disfrutando mi vida universitaria, pero necesito producir. ese certificado, ese título lo más rápido posible para producir. Claro. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Mantuve el carro cuando obviamente el motor dio lo que tenía que dar, lo arreglé con de mi propio bolsillo. Y bueno, compañeros míos de bachillerato que eran mecánicos y todo demás me dijo, yo te doy un precio solidario, pero me ayudas Con publicidad. con la parte de los taquetes y eso. Con las piezas. Ajá, y a rectificar las piezas y esto, vamos a darle, y eso yo hacía. Por eso yo siempre unía los horarios de tal manera de irme lo más tarde posible en la semana, es decir, irme los martes y ya los jueves tarde de regreso, Claro. en el Tocuyo. Ujú. Y yo me echaba 3 horas saliendo del Tocuyo hasta que estaba en el salón de clases de Maracaibo. Me pasaba más de una vez, Pero corrías. bueno, lo normal para la edad, Sí. pero sí. Y sí. esa autopista estaba buena, porque Sí. ahorita no se puede hacer en 3 No horas. era con los huecos de ahora, ni con los policías acostados de Por ahora. eso. Y yo recuerdo que yo sacaba mi cuenta. La Lara Zulia 3 es horas. una guillotina. 3 horas saliendo de mi casa al puente Rafael Urdaneta y de allí a la universidad 15 minutos. Okay. Esa era la cuenta que yo sacaba y gracias a Dios nunca me accidenté Qué bueno. en carretera. Iba y venía, como le digo. ¿Dónde trabajaste? Bueno, ya como así me mantuve, digamos, manteniendo, o sea, con mi carrera. Cuando me gradué, fui de los pocos que enseguida pagó el crédito de la Gran Mariscal de Ayacucho. Okay. Agradezco a la Universidad del Zulia que me becó por mi promedio también. Qué eso bueno. me ayudó bastante. Y sin yo pedirlo, debo de confesarlo, fue que
también la gente de bienestar estudiantil y la dirección de escuela me dijeron, mira, tú, por tus promedios, por como tú eres, tú estás sujeto a ser beneficiario con la beca, necesitamos simplemente que firmes la planilla. Yo la firmé y efectivamente de una vez comencé a cobrarlo. Y después de allí, bueno, vine a trabajar realmente, trabajo sí de vengado, es cuando voy a hacer mis pasantías, que en el diario El Informador al pasante le pagaban. Era algo muy, muy módico, Pero tenías un pero sueldo. ayudaba. Y sobre todo ayudaba. ¿Cuánto fue tu primer sueldo? Mi primer sueldo, wow, creo que fueron 6.000 bolívares. ¿Y qué compraste con esos 6.000 bolívares? Porque era plata Bueno, para la época. como pasante solo me alcanzaba para más o menos mantenerme, ¿verdad? Okay. Porque mi esposa se empeñó en casarse antes de tiempo, antes que yo me graduara. Yo me quería casar, pero después de graduado. Y ella me dice, mira, llevamos 6 años y medio de novio, Okay. nos casamos ahorita en septiembre, que estamos de vacaciones, o Se chao. pusieron contra la espada y la pared. Sí, entonces yo dije, bueno, sí, vale, vamos a casarme, pero entonces eso implica, ¿sabes? Apoyar, llevar a Claro. la casa y todo lo Ya, demás. claro, otro compromiso. Y más que, bueno, también en ese tiempo se empezaron a casar todos los primos de ella Ajá. y empezaron a venir los hijos. Entonces ya, tanto por mi familia como por la familia de ella, que no había nietos, estaban presionando. Y al año de casarnos tuvimos a mi primer hijo, José Luis. Obvio, eso implicaba, porque el muchacho además salió delicado y era solamente pañales importados. Y bueno, había que trabajar horas extra y todo lo demás. Sudársela, como Sí, dice. pero digamos, esa fue mi primera experiencia, Ok. digamos, de vengar un sueldo. En 15 el y último, informador. en el ¿Cuánto? informador, Haciendo la pasantía. haciendo la ¿Tuviste cuánto pasantía. tiempo ahí? Desde el séptimo semestre hasta el 10º semestre, obviamente. Ok. Pero cuando yo voy a defender Tu tesis. mi trabajo de grado, que en el caso de Maracaibo, la Universidad del Zulia tiene una modalidad que no tienen algunas otras universidades, otras sí, que es que tú puedes o hacer un trabajo, una tesis, o sea, realmente tesis es doctorado, ¿no? Un trabajo de grado propiamente dicho, O la o pasantía. puedes hacer 7 u 8 reportajes investigativos, ok. interpretativos. Ok. Yo me fui por esa modalidad porque me pareció más periodístico. Claro. ¿Okay? Y entonces, bueno, hice mi trabajo así. Hice 7 reportajes de investigación, muy analíticos, ¿Sobre qué? bien investigados, ¿Sobre qué? sobre los albergues digamos, para adolescentes, Ok. allá en Maracaibo, ¿no? Ok. Toda esa experiencia, pues, de vida, los testimonios, investigar con especialistas en el área, Ok. hasta qué punto realmente eran centros para la reinserción social o, por el contrario, eran, digamos, ciertos depósitos de seres humanos o graduaciones para delincuentes. Todas esas aristas fueron armadas allí. Tuve un buen tutor que me supo acompañar y guiar también en ese momento. Era un periodista de investigación allá en Maracaibo y además profesor. Okay. Y cuando vengo de defender el trabajo de grado, recuerdo que ya, o sea, entregué mi último reportaje, que me dijeron, mira, sí, está aprobado, de verdad, y ya había leído todo el jurado mis anteriores trabajos y ya decía, bueno, ya lo que falta es simplemente refrendarlo. Recuerdo que llegué a Barquisimeto como a las 7:30 de Maracaibo. Eso es otro cuento que debo contar porque de verdad yo digo que Dios es muy grande. Nada, sí, tú, nada. Mira, Dios es muy Hay grande. que hacer 3 programas. Y te voy a explicar por qué digo yo que Dios es muy grande. Yo he estado varias veces al borde de la muerte y esa fue la segunda vez que estuve al borde de la muerte. Es decir, me fui a entregar el trabajo de grado y mi sentido de la responsabilidad del trabajo era tan, pero bueno, yo creo que eso es herencia de mi madre y mi papá. Yo nunca recuerdo haber visto ni a mi mamá ni a mi papá echando el carro ni faltando un día a su trabajo. Por eso. Incluso tienen que estar muy enfermos. Es el espejo que tú veías y todos entonces los eso días. fue lo que yo casa. vi. Yo crecí viendo eso. Entonces, bueno, yo fui a Maracaibo a entregar, ¿verdad?, mi último trabajo. ¿Y qué te dio? Cuando yo llego allá, el tutor me dice, José Luis, si quieres tener la nota sobre la nota, debes corregir esto y esto. Afortunadamente yo iba como los Boy Scouts, siempre apertrechado, en la maletera cargaba la máquina de escribir. En ese tiempo Era máquina de escribir. Sí, la máquina de escribir. Había computadora. Me fui para el apartamento que todavía yo estaba pagando allí con un compadre que se fue a estudiar de ingeniería civil de aquí, se cambió para Maracaibo, en Viento Norte, recuerdo, y yo le dije, Rubén, mi compadre, pues, al final fue el padrino de mi hijo mayor, permíteme, voy a llegar, pero no me voy a quedar. Necesito un sitio donde llegar para hacer la corrección, para escribir, hacer las correcciones y entregar mi trabajo. De hecho, el tutor me dijo, José Luis, si se te hace muy tarde, me la deja por debajo de la puerta. Yo sabía ya dónde él vivía.
y listo. Yo la dejé a las 2 de la mañana, un cuarto para las 2 de la mañana, y a esa hora me intenté regresar Para Tocuyo. para Barquisimeto, porque ya estaba haciendo las pasantías en el informador. Imagínate. Y recuerdo que obviamente si me había levantado a las 3, 4 de la mañana para ir, cuando regresé, ya estaba hablando de casi 24 horas Sin despierto. dormir. En algún momento me quedé dormido. ¿Tuviste un accidente de tránsito? Una vez que, no, Dios Ah. es muy grande. Ya viniendo en ese sector entre el Venado Por eso, la Lara Zulia es sí, una guillotina. entre el Venado y Cantarrana, en algún momento, por más que yo traté, bajé el vidrio, Claro, me mojaba un correcto. poco la cara, pero no, o sea, por más que traté, en algún momento me quedé dormido y cuando me despierto voy en una curva en el otro canal. Si ha venido cualquier carro, una gandola, lo que sea, no estuviera echando el cuento. Y wow, allí reaccioné y dije, no, de verdad el sueño me está venciendo, voy a ver cómo hago. Me paré en esa estación de servicio Cantarrana, bajé el vidrio de tal manera que no pudiera nadie meter la mano y abrir la cosa. Y dormiste un rato. Y dormí hasta que me despertó el sol, resonancia. empezando a salir el sol. Okay. Me bajé, me al baño, me lavé la cara y seguí. Y llegué directo a trabajar al informador. Okay. Cuando le echo el cuento esto a mi primer jefe, excelente jefe, Altidoro Jiménez, me dijo, José Luis, nunca más vuelvas a hacer eso. Es preferible que faltes un día al trabajo a que pierdas la vida. Pero eso te lo da los años. Claro. Pero en el momento en uno muchacho, joven, la cosa, y con el sentido de la responsabilidad, pues no lo pensé. Pero bueno, gracias a Dios que no ocurrió nada. Muy bien. Entonces tuviste ese tiempo de informado y después te vas para cuando estoy en el informador, la televisión. Que no duré mucho tiempo en el informador, la gente piensa que duré mucho, pero fue porque realmente a mí me pasó algo, digamos que digo, Dios es muy grande. En esos años en el informador y también cuando estuve en Radio Caracas Televisión, ocurrieron cualquier cantidad de eventos. Pero antes de Radio Caracas, tú estuviste yo estuve en el informador, llego ese día y le digo, mira, ya yo entregué mi trabajo, mi último reportaje, según el tutor y el jurado, ya estoy listo. Es más, me pusieron la nota sobre la nota. Okay. Bueno, o sea, obviamente el último reportaje era más que todo ya como que una formalidad. Ya los reportajes anteriores, con eso tenía la nota. Y entonces yo quiero saber es si ustedes me van a contratar o debo salir a buscar trabajo, porque del impulso me llegó de manera no oficial, pero sí me mandaron. Comentario No, me llegó el mandado, pues. Okay. Me mandaron a decir, mira, estamos interesados. Si no agarras, no llegas a un convenio con el informador, vente para acá. Okay. Porque como pasante me publicaban, o sea, que yo recuerde, no hubo una sola nota que yo haya hecho que no se haya sido publicada, ¿no? Okay. Y de hecho, yo gano el premio interno de periodista del año, haciendo mi pasantía, pero no me lo entregan porque no estaba todavía el título en la mano ni estaba colegiado. Claro. Y cuando le pregunto a mis dos jefes en ese momento, Rafael Jorquera Zamorano, jefe de información, Altidoro Jiménez, jefe de redacción, me dicen, ¿cómo que qué vamos a hacer contigo? Si ya a partir de hoy eres el encargado de las páginas de economía, de la fuente de economía del informador y además el encargado del suplemento agrícola que sacamos los fines de semana. Y bueno, yo recordé tanto que cuando estudié comunicación social, porque a mí me encanta hablar las letras, pero no me gustan los números. Y resulta que lo último que me gustaría hacer es economía, y ese fue mi primer trabajo. Y cuando me lo dieron, yo trabajé de tal manera, doctor, que no se notara que no me gustaba, porque yo decía, esta es mi carta de presentación. Entonces yo tendré tiempo de escoger cuál es mi área de competencia, la que me gusta, la que me apasiona, pero lo tengo que hacer como si fuera el mejor. Claro. Y ese fue mi empeño. Aprendí también de los mejores, traté de ser como una esponja que absorbía las cosas. Y me ayudó mucho el hecho de que estando descubriendo esa fuente, había varios dirigentes empresariales aquí que tenían reconocimiento, pero que no tenían, como digamos, una preparación académica. Okay. Y entonces a ellos siempre les hacía los discursos Manuel Felipe López, y él era un muy buen relacionista, y a ellos les encantaba darme entrevistas a mí, porque cuando ellos me hablaban así un poquito mal, yo les acomodaba. O sea, yo agarraba la idea principal de lo que ellos querían transmitir y yo la redactaba a mi criterio. Claro. Y yo siempre decía, no, a mí me gusta darte entrevista a ti, nunca te la voy a negar porque tú no pones a hablar bonito. Eso me lo decía el presidente de la Cámara de Comercio, la presidenta de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales, el presidente de la Cámara de Industriales, me decían siempre eso y yo contento y feliz porque me daban primicias, ¿no? Claro. Y bueno, me encargué de esa fuente y estuve allí hasta que estando en el informador. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Mira, en el informador yo me gradué en septiembre del 89, ya estaba trabajando obviamente en el informador. Okay. Yo debo haber empezado en el 88 aproximadamente ya de manera formal luego de mis pasantías en el periódico.
y en el año 91 me llega esta oportunidad, que me llega por causalidad, como dicen ahora por allí. Ajá. Estando en el periódico, ya al final de la jornada, escucho que Igor Salazar, jefe de reporteros gráficos del Informador, hablaba con el jovencísimo Julio Colmenares, que después fue jefe de reporteros gráficos también, y le decía, mira, qué broma con la colega Gladys Segovia, que en paz descanse, estuvo casi un mes trabajando periodo de prueba en Radio Caracas Televisión y no la van a dejar, están buscando a alguien más. Y entonces yo digo, oye, me interesaría, porque el sueño mío de niño era trabajar en Radio Caracas Televisión. Pero tú antes de Radio Caracas no estabas en el canal del Estado. Sí, pero fue algo también, no sé si hay tiempo para contártelo, porque de verdad que la cosa es muy anecdótica. Bueno, ¿sí? lo Para dejamos para el próximo Sí. porque es que los trapitos Sí. de José Luis Yepes son largos y tienen tela que cortar. Vamos a un corte y ya regresamos con Trapitos al Sol con José Luis Yepes. ¿Qué tal amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical, 9 de la mañana, con reposición a las 7 de la noche. Hoy, como todos los domingos, tenemos una figura estelar para conocer su lado humano, su lado familiar, conocerlo mucho más allá de esa imagen que obviamente cuando ustedes lo vean, pues van a reconocerlo de una vez y cuando comience a hablar, pues ni se diga, porque es la voz que identifica a la pelota acá en el estado, la pelota profesional en Venezuela, a decir Alfonso Saer, es decir, Cardenales de Lara, es decir, béisbol, es decir, narración, pero para quienes le conocemos, digamos, en sus distintas facetas periodísticas, pues también es la voz más autorizada en el ciclismo, y sobre eso también conversaremos más adelante. Bienvenido, Alfonso, a 60 minutos. Muchas gracias, José Luis, muy amable, un placer estar contigo y estar en este programa de mi querido canal Promar Televisión. Así es, Alfonso Emilio Saer Bujana, es tu nombre completo, naciste un 11 de junio de 1947 acá en Barquisimeto. Háblanos de ese sitio en el que naciste porque, como nos comentabas antes de iniciar la grabación, pues naciste en tu casa paterna, ¿no? Bueno, sí, en esos tiempos no existía realmente el nacimiento en la mayor parte de las personas en las clínicas, ¿no? Con comadrona. Y yo nací en la carrera 22 entre 29 y 30, en un viejo edificio recién demolido, duró muchos años allí, deshabitado, donde había una empresa llamada Oxígeno Afiña. Allí doña Teolinda me trajo al mundo, ¿no? Ok, quedamos en que ibas al canal Sí. del Estado. Antes de Radio Caracas Televisión, debo confesar que estuve estuve 6 meses como corresponsal de Venezolana Televisión, Ajá. Canal 8, El corresponsal de Lara. en la región centro-occidental. Ok. Pero manteniendo mi trabajo como periodista Ajá. de nómina como redactor del Informador. Muy bien. Recuerdo que eso también fue muy, muy casual o causal, porque estando en un fin de semana que me tocaba guardia, había un encuentro de un gabinete agrícola ampliado en Apropeco, Asociación de Productores Agropecuarios, que queda allí te metes por ahí por donde está el puente de Santa Rosa, ¿no? En esa Ajá. zona de Yacural, creo que se llama. Ajá, es correcto. Y estando allí, recuerdo que, bueno, yo me voy con mi grabadora. Obviamente, como me dicen, vienen 2 ministros, el ministro de Agricultura y Cría y otro ministro más. Te vamos a decir para que vayas tú a cubrirlo. Me fui con Igor Salazar. Al que no conoce Igor Salazar es un reportero que conoce a todo el mundo y además un hombre que no tiene ninguna pena y se lanza, ¿no? Y entonces estando ahí, dando cobertura a eso, pero para el Informador, que era quien me pagaba, Ok. recuerdo que Igor me dice, José Luis Álvarez, el hijo de don Amadeo, que era el jefe de corresponsalía acá, tú sabes que ellos tienen corresponsalía, tienen camarógrafo, tienen asistente, pero no tienen periodista. Porque Humberto Jiménez acaba de renunciar Pues aquí estoy yo. porque aprobaron el proyecto de Telecentro. Ajá. Y Humberto entró como vicepresidente de Telecentro. Ok. Y entonces quedó acéfala la corresponsalía. Y entonces, que si les puedes hacer la segunda. ¿Cuál segunda? No, de hacer las entrevistas que ellos la mandan para Caracas, pues. Claro, no hay problema. Si tengo que entrevistar a todas las personalidades que están aquí, eran todos los ministros del gabinete, presidente de Fedenaga, presidente de la parte agropecuaria, en fin, había Fedeagro, toda esa gente, Apropeco, la de Carora, de Ganador Raza Carora, Socrica, en fin, toda esa gente. Yo digo, bueno, no me cuesta nada, como meto mi grabadora, Ok. meto el Claro. micrófono también y listo, no hay problema.
Y yo cargaba mi chaqueta de cuero porque yo dije, bueno, un ministro no va a andar tan informal. Y recuerdo que grabó eso y cuando terminó de grabar, básicamente para todos los medios, me dice Luis Álvarez, José Luis, ¿nos puede hacer el favor completo? ¿Cuál? Grabo unas tapas, o sea, una presentación, una despedida, no vas a salir en pantalla porque tú no eres periodista de Canal 8, de Venezuela Televisión, pero Caracas va a saber cómo titular y darle orden a las informaciones y las sacan. Sí, vale, ¿cómo no? Y bueno, yo de una vez así, pero sin redactar, de una vez hice una presentación, hice la despedida, chao. Me voy para el informador con Igor, empiezo a bajar. En esa oportunidad recuerdo que el informador publicó algo así como entre 9 y 14 informaciones con mi crédito. Okay. Al punto que recuerdo que Rafael Jorquera, que era el jefe de información que estaba de guardia, me dijo, José Luis, hay algunas notas que no le voy a poner tu crédito, nada más le voy a poner la inicial o algo, porque si no, entonces vas a salir más que el logo del informador. Recuerdo que esa fue la palabra. Y lo sí, no tengo ningún problema, le dije yo. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que esa noche pasan, no, el lunes, pues eso fue como un sábado, el lunes, en la emisión estelar del Canal 8, han sacado todas las entrevistas que hice, pero con mis tapas, o sea, la presentación y la despedida. Okay. Unos días después, está de gerente de los servicios informativos del Canal 8, Alfredo Álvarez, periodista de acá de Barquisimeto, que había sido además profesor allá en la Universidad del Zulia. No tuve la fortuna de ser alumno de él, pero sí estuvimos más o menos en ese mismo tiempo, claro. ¿no? Y él me dice, mira, carajito, te estoy llamando porque el lunes o viernes, algo así, un día de semana, hay la instalación de la primera Convención Nacional de Alcaldes de Venezuela. Allí van a escoger a Claudio Fermín, que era alcalde del municipio Libertador, es decir, de Caracas, como presidente de esa asociación de alcaldes. Necesitamos que tú lo entrevistes para el noticiero estelar. Entonces yo le digo, bueno, pero ya va, o sea, ¿eso es a qué hora? ¿Pero por qué preguntas la hora? O sea, a la hora que se tienes que hacerlo. Me dice, no, sí pregunto la hora por lo siguiente. Yo trabajo para el diario El Informador. Claro, tengo un horario. Y la hora de salida normalmente es 6 de la tarde. Claro, si yo hago todos mis materiales, puedo salir un poco más temprano. Obvio. Y tú me estás diciendo que el noticiero Canal 8, que era de estelar, ese no era como las televisoras comerciales que era a las 10, 11 de la noche. Este era temprano. Este era a las 7, 8 de la noche, algo así. Y entonces, pero bueno, tú no eres el corresponsal nuestro. Pues le digo, no. Pero bueno, yo acabo de ver un montón de noticias tuyas en el noticiero. Sí, pero usted me pidieron el favor. Yo no soy empleado del Canal 8. Cónchale, no puede ser, me dice él. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una cosa, ya yo tengo ese evento encima, hagamos algo. ¿Te atreves a hacer la microonda en vivo? Y si me gusta la entrevista, te mando el contrato al día siguiente por fax, para que sea corresponsal nuestro. Sí, vale, no rollo. Recuerdo que fui a almorzar en la casa y cuando me vine de regreso me traje, o sea, yo andaba con mi vestimenta normal, pero cargaba en el carro, en un gancho, un traje completo, con la corbata y todo lo demás. Terminé mi guardia en el Informador, tipo casi 6 de la tarde, y bajé para lo que hoy en día es el Girajara, en ese momento era el Barquisimeto Hilton, ahí era la convención. Total que, bueno, se instala la convención y efectivamente, justo a la hora del noticiero, nos sentamos en el set, se sienta Claudio Fermín y yo le hago la entrevista. Y salgo, yo creo que no sé, que yo conozca, es la primera vez que un periodista lo prueban para un cargo haciendo una transmisión en vivo en el noticiero estelar de ese canal. Imagínate, se arriesgaron. Sí, se arriesgaron y yo más. Claro. Y les gustó, efectivamente el día siguiente Alfredo Álvarez cumplió su palabra, me envió por fax el contrato. Y quedaste contratado. El primer contrato es 6 meses, luego de los cuales tú quedabas fijo en el Canal 8. Automáticamente esa era la forma de trabajar de ¿Cuántos años tuviste ahí? No, 6 meses nada más. 6 meses. Porque justo terminando los 6 meses ocurre esto que te digo. Que te querías cambiar. Estoy en el Informador, que recuerdo que en una oportunidad, el primer problema que yo tuve con algún jefe mío directo fue con el periodista Rafael Jorquera, que era el jefe de información, porque no le gustó que yo cubriera para los dos medios. Claro. Ojo, ni el jefe de redacción, Altidro Jiménez, ni los dueños del periódico tenían ningún problema. Pero para hubo nada, alguien como yo cumplía con mi trabajo. Sí, pero alguien pero le dio escozor. Él agarró como cosa personal. Claro. Y yo le dije, bueno, ya va, licenciado. Es verdad que yo fui para el aeropuerto, en ese tiempo había muchos vuelos y había varios madrugadores, por lo menos 2. Y yo fui a entrevistar a quienes llegaban de Caracas y a quienes salían para Caracas y tomé algunas notas, pero yo estuve aquí a las 7:20 de la mañana y mi horario comienza a las 8 de la mañana, o sea, yo no estoy faltando a mi trabajo. Él me castigó, ese fue el primer castigo que tuve, eso no se lo he comentado pero a nadie, es la primera vez que lo digo. Bueno. No, el castigo es que te quedas aquí
todo el día sin salir a la calle a cubrir. Bueno, no hay problema. Está bien. Si algo me enseñaron a mí en mi casa es respetar Claro. la jerarquía, me fui para mi cubículo, me puse a redactar. Ese día hice como 7 notas. Todas las entrevistas las hice por teléfono. Pues yo, bueno, ok. Claro. No me dejan salir. Igualito yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Hice mis notas al punto que no le quedó otra que publicar mis notas al día siguiente. Okay. Y más nunca me castigó, definitivamente. Yo le digo, mira, yo lo que estoy haciendo por el Canal 8 es fuera de mi horario de trabajo. Claro. 1. No hay... Y 2, cuando he dado cobertura a algo de ello, que he grabado algo, es porque lo estoy primero grabando para el informador. O sea, yo no estoy descuidando mi trabajo. Tu primicia. Así es. Así. Y de hecho tuve, gracias a Dios, también una gran primicia que fue cuando en esa oportunidad fue algo, mira, poético, diría yo, desde el punto de vista periodístico. Yo, de niño, uno de mis sueños era, obviamente, trabajar en Radio Caracas Televisión. Ajá. Y vino la oportunidad. Pero yo admiraba la forma como de trabajo y de redacción del diario El Nacional. Okay. Me parece que era el diario más completo de Venezuela en ese momento. Bueno, herencia de Miguel Otero Silva. Y yo decía, algún día también quiero que una nota mía abra al Nacional. El Nacional. Recuerdo que ese sueño yo lo exterioricé. ¿Lo hiciste realidad? Sí, y a eso es que voy. Okay. Pero antes eso tiene su antecedente. Teníamos una materia electiva, ¿verdad? Que tú la agarras, o agarras esa o agarras otra. Yo esa la escogí. Recuerdo hasta el nombre de la profesora, Ana Cecilia Alpino. Ella era, trabajaba para el Nacional en el Zulia, en Maracaibo. Okay. Y ella nos pregunta a todos, cuando estamos por salir de la carrera, en casi que los últimos días de clase, sueño de cada uno. Okay. Y cuando me dice mi sueño, bueno, mi sueño es trabajar en Radio Caracas Televisión, abrir con una nota hecha por mí el noticiero estelar del Observador. Y bueno, también sueño, si no a 8 columnas, por lo menos a 6 columnas, una información, una noticia redactada por mí, porque hay una diferencia entre información y noticia, que abra la primera plana del Nacional. Okay. Y recuerdo que algunos compañeros me dijeron, no, sí, si quieres también eres el novio de la madrina. Eso no se puede, porque o trabajas en televisión o trabajas en impreso, pero no puedes hacer las dos cosas. Había muchos paradigmas. Sí, sí. Y bueno, el hecho que alguien no se hubiese atrevido a hacerlo era que como que no se podía hacer. No, era que nadie se había atrevido a hacerlo. Okay. Y recuerdo que la profesora, muy buena docente, me dijo, José Luis, como periodista activa te voy a decir algo. Ese sueño, si tú lo trabajas, se te va a cumplir. Claro. Yo tuve la fortuna, no voy a entrar en muchos detalles para no ser muy largo el cuento, de tener la primicia del decomiso más grande que se ha hecho en la historia policial de Venezuela, que fueron 2.000 kilos de cocaína pura que fueron detectados en un transformador en la zona industrial. Estaban camuflados. Wow. 1990, 89, de 89 a 90, por allí, más o menos, ¿no? Y yo hice la nota de cobertura, obviamente no nos dejaron entrar, pero nos pusimos por encima de una cerca y grabamos el transformador, grabamos el despliegue militar y todo lo demás, y redacté la nota para el Nacional, porque lo que no te había contado es que unos 15 días antes, un mes antes, me había dicho el IDJ Roja, que era el corresponsal de toda la vida del Nacional, José Luis, yo quiero y necesito tomar unas vacaciones y creo que tú eres la persona. Yo no la había tomado porque no tenía alguien que... ¿Y cómo hiciste estando en el informador? Dijo, yo creo que, me dice él, que puede ser tú, porque tú estás cubriendo para Televisión Nacional. Y para Televisión Nacional no se cubren tonterías, sino cosas que interesen a la cuestión. Y yo dije, bueno, no hay problema, pero ojo, mi compromiso es primero con el periódico y ahora también con el Canal 8, pues. Y bueno, acepté hacerles las vacaciones, porque además yo sabía que no era que tenía que mandar tantas informaciones, sino algo que interesara desde el punto de vista nacional. Bueno, redacté la nota para el informador. Para el informador, de hecho el informador abrió con esa nota. Y te voy a contar algo más. Esa nota no podía tener mi nombre. Y no podía tener mi nombre porque había cierta vinculación con la fuente. Es decir, esa fuente era más o menos cercana y si le ponía mi nombre, iban a identificarla. Es correcto. Entonces yo, la de acá la puse sin mi crédito. El licenciado Rafael Jorquera y Altidoro Jiménez dijeron, bueno, mira, como es algo muy importante, es decir, 2.000 toneladas, o sea, 2.000 kilos de drogas a 2 toneladas, eso nunca se ha decomisado en Venezuela,
no podríamos sacarla sin crédito. Y Mario Daboín, que era el reportero de Suceso de ese tiempo, dijo, no, pues le pueden poner mi nombre, no hay problema. Ok. Y se puso con el nombre de él, la redacté yo. La envié para el Canal 8, ¿verdad? Y la redacté y la envié para el Nacional. En el Nacional, en ese momento, las notas de primera página no llevaban el nombre del periodista. Ok. Pero ¿sabes la satisfacción personal? Que fue que yo pude ver, eso fue un fin de semana. Tu nota, y el lunes, aunque no tenga tu nombre. Abrió el noticiero con mi nota en televisión. Ok. Abrió el Informador con mi nota. Y el Nacional. Y el Nacional. Qué o sea, bueno. de alguna manera estaba cumpliendo un sueño que supuestamente era imposible, pero no es que es imposible, simplemente era que nadie lo había hecho, eso Claro, es todo. claro. O nadie se había atrevido, o no se le habían dado las oportunidades. De tal manera que eso para mí es una gran anécdota, como otra que tengo, que para decírtela rapidito, es que pocos periodistas en el interior del país pueden decir que son Premio Regional de Periodismo Informativo, Premio Regional de Periodismo Televisivo, Premio Regional de Periodismo de Opinión, Premio Regional de Periodismo Deportivo. Imagínate. ¿Ok? Todos esos premios los tengo en mi haber. Es como cuando uno en el béisbol dice, batí la escalera. Es correcto. O sea, sencillo, Ocupaste doble, todo. triple y jonrón. Okay. Exacto. Y eso sí lo conservo, pero es como algo de satisfacción profesional. Claro, de tu esfuerzo. Pues. Exacto, porque digo, bueno, mira, eso te demuestra que puedes ser versátil. Es correcto. Y que puedes ayudar a tener reconocimiento en distintas áreas y eso no te quita. No, o sea, no estás perdiendo la onda. Para nada, por el Sigues en el contrario, periodismo. estás demostrando más bien que eres versátil Es correcto. y que te apasiona lo que haces, que es en este caso el Y periodismo. no te casillas tampoco. Así es. Bueno, vamos a otro trapito que vamos a sacar, pero ya regresamos. Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión, la 94.1 FM y Café 95.5 FM. Con el permiso de ustedes me va a tomar unos minutos. Cuando empezamos el programa les decía que para mí el 17 de abril es una fecha muy importante. Marca un antes y un después. No solo por el nacimiento de mi hija, que ya de por sí eso es un hecho para uno sentirse agradecido con Dios y que pases a formar parte de esas fechas especiales en tu vida, ¿no? Sino el contexto también en el que se dio. Estamos a nivel de lo que es la Iglesia Católica hablando todos estos domingos del Dios de la Misericordia y asocio el Dios de la Misericordia con esta fecha del 17 de abril, que es el nacimiento de mi hija Luisana, porque, y de alguna manera también lo asocio con la Divina Pastora, porque también mi fe y las oraciones que le hago a la Divina Pastora también desde ese 17 de abril son distintas a las que hacía antes. Antes las cubrí como periodista del diario El Informador, como corresponsal de Radio Caracas Televisión, pero a partir del 17 de abril todo cambió. Y la historia comienza quizás en el año 94, cuando en una procesión de la Divina Pastora, mi hijo mayor, José Luis, acompañado de mi mamá, muy pequeño, él le dice, cuando va pasando la imagen de la Divina Pastora, dice, Divina Pastora, tráeme una hermanita. Y al año siguiente, el 17 de abril, vino Luisana. Pero no vino, digamos, rutinariamente, sino de una manera muy especial. Mi esposa tuvo preeclampsia y ese 17 de abril, en horas de la madrugada, se le desprendió el 60% de la placenta con apenas 36 semanas de embarazo. Bueno, todo apuntaba a que iba a ocurrir algo trágico. De hecho, primero ella tuvo un sueño y en ese sueño veía a su papá, que ya estaba muerto, ya había fallecido, y una fila de mucha gente vestida de blanco, como en espera, y el papá pidiendo que no se la llevara a ella. Cuando ocurre ella se despierta de ese sueño, ya tenía el desprendimiento de la placenta. Yo, que estaba en la habitación de la clínica, salí corriendo a buscar a los médicos, la pasaron a pabellón y los médicos me dijeron, bueno, una de las dos se salva, pero difícilmente las dos se puedan salvar.
Y Luisana nació sin signos vitales. Fue reanimada allí y en esas horas de la madrugada, de decisiones urgentes, de no dudar, porque una duda de un minuto podía significar la vida o la muerte, los doctores que la atendieron me dijeron, bueno, en esta clínica donde ella estaba, no voy a mencionar el nombre porque no viene al caso, ¿verdad? No tenemos unidad de cuidados intensivos y mucho menos para neonatos, o sea, para recién nacidos. ¿Y cómo hacemos? No había ambulancia tampoco en la clínica con incubadora. Estuvo difícil conseguirla en esas horas de la madrugada y los segundos, los minutos eran vitales. Bueno, decidimos conjuntamente los médicos, con mi consentimiento, se calentó una manta en un microondas. Fíjense que hoy estamos hablando de microondas, ¿no? Se calentó una manta en un microondas, se envolvió a Luisana recién nacida, que ya habían logrado reanimarla, en esa manta, y en una ambulancia normalita, en los brazos de una enfermera, la llevamos a otra clínica, porque unidad de cuidado intensivo de neonatos solo tenían en ese momento esa clínica, que es la clínica Racetti, y el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga. De hecho, los médicos eran los mismos que trabajan en uno y en otro, encabezados por el mismo, que en este caso era el doctor Bartolomé Filisola. Bueno, llegamos ahí en la madrugada. Yo estaba entre esa clínica y la clínica originaria, porque aquí estaba grave mi esposa y en la otra estaba luchando por su vida Luisana. Y bueno, recuerdo que eso fue en la madrugada, y eso de las 7, 8 de la mañana, veo que sale ya uno de los pediatras que la atendió en la llegada y dijo, bueno, mire, su hija todavía vive, pero no se haga ilusiones, ella no va a vivir, es muy complicado, no tenía desarrollados los pulmones, son 36 semanas nada más, nació sin signos vitales y todo eso. Y yo recuerdo que le dije, no sé de dónde me salió, quizás de los valores cristianos que uno tiene de nacimiento por la familia, yo dije, doctor, eso no lo decide usted, que ella va a vivir o no va a vivir, eso no lo decide usted, eso lo decide que está allá arriba, y él dirá si hace el milagro o si tenemos que de esto aprender algo, ¿no? Y bueno, fíjense que al doctor no me lo he encontrado más en la vida, me he encontrado mucho a las enfermeras, que a todas ellas les agradezco en el alma, porque mi hija estuvo 45 días en terapia intensiva, en una incubadora. Nosotros pudimos tocarla después de los 30 días de nacida. Y obviamente no podíamos ingresar a la unidad de cuidados intensivos, pero la complicidad de las enfermeras y los médicos y del doctor Finisola, que estuvo a cargo del equipo a partir de ese día en adelante, nos permitía que por la rendija de la puerta estuviéramos todo el tiempo pendientes, y cuando veíamos que se descuidaba alguien en el cuidado o que ella meritaba algo adicional por algún equipo que comenzaba a hacer su ruido más de lo normal, pues estábamos allí prestos a eso. Y de allí salíamos todos los días cuando ya nos corrían, porque eran la noche tarde, nos íbamos a la casa, y cuando podíamos irnos más temprano, porque nos turnábamos, íbamos a la iglesia de Santa Rosa, toda la familia, o sea, no todos a la misma vez, sino por turno, ¿no? Pero íbamos a pedirle a la Divina Pastora que intercediera ante Dios Todopoderoso para que nos hiciera el milagro de la vida de Luisana, que seguía allí luchando. Recuerdo que estaba muy de moda una novela, y esa novela tenía como tema principal un tema de Laura Pausini, y se lo llevamos en una grabación, porque como ella escuchaba allí en el embarazo, escuchaba esa canción, notamos que cuando le poníamos esa canción, como que buscaba animarse un poco más, ¿no? Y recuerdo que también en el interín, otro detalle, el doctor Finisola nos dice, creo que vamos a tener que operarla porque tiene hidrocefalia, está desarrollando hidrocefalia. Y nosotros, bueno, si hay que operar lo que haya que hacer, pero que viva, ¿no? Y recuerdo que, bueno, seguíamos yendo a Santa Rosa, le pedíamos a la Divina Pastora, y una mañana de un Día de la Madre, en mayo, nos llama el doctor Finisola y nos dice, ¿ustedes creen en milagros? Y nosotros le dijimos, claro, por supuesto, si creemos en Dios, creemos en milagros, además Dios es misericordioso.
Además, yo me quedo con ese Dios del Nuevo Testamento que es el Dios salvador, ¿no? El Dios castigador, ¿no? Que habíamos en el Antiguo Testamento. Y dice, bueno, no hay explicación científica, no hay explicación desde el punto de vista de lo que hemos estudiado en la medicina, sino un milagro. La niña no tiene hidrocefalia, no hay que operarla y está comenzando a responder a los tratamientos. Bueno, vamos a sacar otro trapito, José Luis, el trapito personal. Eres padre, eres esposo, fuiste buen hermano o eres buen hermano. ¿Cómo ha sido esas diferentes roles que has ejercido? Bueno, creo que básicamente tienen que ver con una educación y una formación en el núcleo familiar. Yo recibí por parte de mi mamá y de mi papá, bueno, solo buenos Los dos ejemplos. fallecieron. Sí, ya los dos fallecieron. Okay. ¿Quién falleció primero, mamá o papá? Extrañamente murió primero mi madre, y digo extrañamente ¿por qué? Porque mi padre era paciente de cáncer. De hecho, el doctor le agradezco que en la, digamos, buena parte de su tratamiento, digamos, fue él el que estuvo a cargo del tratamiento. Bueno, le detectaron cáncer a papá, estábamos preparándonos como que para lo peor. Sin embargo, él logró, digamos, batallar de muy buena manera 6 años con el cáncer, con cáncer de próstata, hasta, bueno, finalmente murió. Y realmente la parte dolorosa serían los últimos 3 o 2 días, algo así, ¿no? Tuvo calidad de vida, al menos teniendo cáncer. Y nos preparábamos mentalmente para esa pérdida, y preparándonos para esa pérdida resulta que mi mamá tuvo una mala praxis médica. Y una intervención que le hicieron para ponerle un Stern. Bueno, ella se lo operan un viernes y el viernes siguiente falleció de un infarto. Digo yo que es una mala praxis porque obviamente después investigando y todo lo demás, el doctor no le indicó los anticoagulantes necesarios, y obviamente obstruyó un vaso. Obstruyó y no le llegó la suficiente oxígeno a la zona y ocasionó la necrosis y el infarto. Sin embargo, ella aguantó bastante porque mi papá llamaba al médico, al cardiólogo, y le dijo, no te preocupes, eso es normal, pero no, es que Ada nunca se queja de dolor. De verdad, tengo que decir que mi mamá era una mujer muy guapa, y sin embargo dijo, tengo un dolor. O sea, porque el dolor de infarto creo que es uno de los dolores más fuertes que hay, ¿no? Es como una puñalada. Así es lo que dicen. Total que, bueno, se me fue primero mamá y después se fue papá. ¿Esas pérdidas de mamá y papá dejaron alguna huella? Bueno, ¿o no? Yo diría que no, porque afortunadamente Dios me permitió 2 cosas. Pues la de papá fue como, digamos, paulatinamente. Es decir, fueron 6 años luchando contra el cáncer. Que te ayudó a prepararte. Y eso nos estábamos preparando, aunque nunca uno está preparado. La verdad, eso uno nunca está preparado para uno quiere siempre un milagro. Así es. Y más cuando tenemos una madre y un padre tan presente. Claro. Porque si no lo tienes tan presente, bueno, de repente casi que no te importa. No es tanto, ¿no? Claro. Ellos estuvieron siempre muy presentes. Es correcto. Y en el caso de mi mamá, por eso yo siempre digo que cuando uno quiere a alguien, cuando uno ama a alguien, hay que decírselo. Es correcto. O sea, hay gente que no se lo dice pensando o esperando una mejor oportunidad. No. Yo recuerdo que las últimas palabras que yo le dije a mi mamá en vida, porque obvio, no sabía que sí iba a ser la última vez que nos íbamos a ver, fue algo tan, no sé, o sea, Dios también creo que puso su mano allí. Yo estaba dando clases en la universidad, en ese tiempo era docente en la Universidad Fermín Toro, en la Escuela de Comunicación Social, y me tocó dar clases en la noche porque no encontraba profesor para esa hora. Yo dije, no, tranquilo, yo la doy, que era periodismo especializado, la materia, recuerdo. Y saliendo de allí, esa noche tenía el matrimonio de la hija de Edgar Zambrano, que me había invitado para el matrimonio. Con Edgar tiene buena relación, pero yo dije, ya va, mamá está operada del corazón, yo en lugar de ir para la fiesta, que sé que no invitaron a todo el mundo, voy más bien a visitar a mi mamá, que la había visto en el día, pero dije, bueno, vuelvo en la noche otra vez. Volví para allá, estuvimos conversando, y recuerdo que lo último que le dije fue, mamá, écheme la bendición. Y ella me dijo, Dios lo bendiga y lo favorezca. Y yo lo último que yo le dije, mamá, te quiero mucho. Y eso nunca se me olvida, porque... Y te quedaste con la satisfacción de que pudiste decirle a tu mamá que la quieres. Lamentablemente, cuando ella presenta el infarto, yo voy en carretera hacia Caracas, porque ella le había regalado unas entradas a mi hija para que viera Green Day, un grupo de rock norteamericano, que no viene todos los días. De hecho, eso fue la única y la última vez que estuvo en Venezuela. Y mi hija estaba muy ilusionada con ir, y ella le regaló las entradas. Y tú aprovechaste de llevarla. La estaba llevando, y cuando me llaman
ya iba más por Valencia y nos dicen que tu mamá tiene un problema de salud. Entonces, ¿Te devuelves o te quedas? de una vez, mira a mi hija que iba en el centro, le dijo, hija, yo te la amo, pero madre es madre. Claro. Yo me devuelvo a ver qué puedo hacer, pues. Claro. Y me devuelvo y estando ya en el trayecto más o menos más acá de San Felipe. No llegaste a No, su de último hecho, momento. sí tuve digamos, Sí, la oportunidad, la dicha. la buena idea Ah, de decirle a mi esposa, maneja tú. Porque ok. yo estaba previendo que o ya había muerto y me estaban preparando o que la cosa estaba más o menos fuerte, porque si Ok. no, no me iban a llamar. Ujú. Y ella empezó a manejar y en ese momento vuelve a recibir ella la llamada y le digo, no, pásenme a mí, que lo que tengan que decir que me lo digan. Y bueno, era para informarme que ya había muerto. Ok. Cuando yo llego ya ella está muerta. Claro. De hecho, cosa que agradezco, poca gente lo sabe, que cuando yo llego a la clínica donde ella fallece, el primero que estaba allí era Jorge Kososki, el presidente del canal de Promar Televisión, cosa que agradezco. Jorge no es una persona de andar por ahí en muchas relaciones públicas Ujú. y se fue hasta allá para ver en qué podía apoyar. Y recuerdo cuando llegué, ya mamá estaba muerta. De hecho, yo la tiré en cubierta con la sábana, yo le quité la sábana, le di un beso, la abracé. Claro. Bueno, lamenté mucho no haber estado para ese momento. Un duelo para ti. Ujú. Muy bien. Te enfrentaste a la muerte de tu mamá. Tú también te enfrentaste con un relato que nos mencionaste cuando te quedas dormido. Y después tuviste un episodio en el 2021, el COVID. El COVID te atrapó a ti. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, afortunadamente, aunque yo estaba solo en casa, porque solamente Ujú. estaba mi hijo menor y yo, mi hijo mayor vive fuera desde hace ya 15 años, y mi esposa había ido a visitar a mi hijo, ¿verdad? Comienzo a sentir algunos síntomas Ok. y le comento eso a mi cuñada. Entonces mi cuñada dice, bueno, vamos a vernos allá vamos para la clínica ONG para que te hagas Ujú. el examen, ¿no? Y Ok. fui a hacerme los exámenes con el laboratorio clínico. Saliste La positivo. bioanalista de allá, sí, salí, además de positivo, salí ya con unos indicadores que me dicen los especialistas, Tenías que hospitalizarte. ve que te vea rápido un neumonólogo. Ok. El mejor de ese momento estaba en la clínica Racetti. Ujú. Recuerdo que incluso tuve que meterme por emergencia porque Ok. ese doctor y él y su hijo, que son muy buenos, las citas eran como para 2 o 3 meses. Ok. 2 o 3 meses ya no estoy. Y me metí por emergencia, Ujú. esperé como 2 horas y media. Cuando el doctor me ve, me hace todos los exámenes y eso, me dice, José Luis, ¿tú tienes posibilidad de hospitalizarte? Entonces le dije, bueno, doctor, si no la tengo, la busco, pero de verdad, o sea, lo que usted Claro, me diga, mi salud yo sé de primero. periodismo, usted sabe de medicina. Claro. Entonces me dijo, no, yo creo que deberías internarte lo antes posible. Ok. Entonces, ¿Tuviste cuánto tiempo? y me indicó unos medicamentos. De hecho, me fui con mi cuñada a Farmatodo, recuerdo, Ok, a comprarlo. Y bueno, paso esa noche en casa, solo con mi hijo, y la mañana siguiente yo empiezo a notar que el cuadro como que está empezando ya a No preocupar. mejoras, claro. Y entonces, bueno, mi cuñada me lleva para ONG, me ve los médicos ahí y me dicen, tienes que quedarte de una vez. Ok. Y me pasan para cuidados intermedios. Ok. Recuerdo que en ese momento estaban como 5 o 7 personas, de las cuales creo que sobrevivimos 3. Y Ujú. Sí, pues a mí me meten en el primer cuarto. tú no te viste tan No, chévere como dices. me metieron en el Te primer cuarto complicaste. y en el primer cuarto yo veía todo el que ingresaba y todo el que salía. Yo Ajá. veía cuando los traían graves y Claro. cuando se los llevaban para la funeraria. Con los pies ¿sabes? hacia adelante. Sin embargo, el doctor que estaba a cargo de eso, que ahora es el presidente de la Sociedad Venezolana de Médicos Internistas, Ok. el doctor Echenique, Ujú. muy joven, por cierto, no lo conocía, él me dice, José Luis, yo estoy seguro que tú sí vas a salir de esta y vas a ser uno de los primeros en salir de esta. ¿Por qué? Porque tú eres un buen paciente. Fíjate Sí. que te decimos, hay que dormir boca abajo, tú duermes boca abajo. Sí. Te tienes que hacer esta inyección, se te hace la inyección. Haces Tienes que caso, hacer como los dices. ejercicios de respiración. Y los haces. Claro, doctor, tengo que hacerlo. Yo soy sostén de hogar. Claro. Y además tengo a mi hijo. ¿Cuántos tiempos tuviste esperando. en ese periodo de luchando contra el COVID? Sin poder ir a habitación, Ujú. fueron como 5 o 7 días aproximadamente. 5 o 7 días. Ajá. ¿Y después? Después, bueno, me iban a pasar a Ujú. la habitación, pero por esa amistad con Chema me dijo, José Luis, pero si tú contratas un enfermero Te fuiste a la 24 horas y además permites que el médico te chequee cada cierto tiempo, lo puedes hacer en tu casa. Ujú. Yo prefiero Chema porque, ¿sabes? También me preocupaba que cada vez llegaban más pacientes también a ese centro asistencial. Claro. Y una de dos, o yo no quería
pegarles el virus a ellos o no quería que me pusieran más grave aún de lo que ya estaba, Ah, ¿no? correcto. Y bueno, seguía al pie de la letra todas las Te indicaciones. fuiste a la casa. ¿Y Tengo que cuánto tiempo estuviste en casa con En la casa enfermedad? estuve como un mes Un mes. aproximadamente. Sí, Aislado de todo. quizás más, quizás 45 días, pero algo así Ok. estuve. Y aislado por completo en mi habitación. Mi hermano se trasladó ¿Qué de su reflexión apartamento. te dio eso para ti? La vulnerabilidad de la vida. De verdad Ujú. que nosotros pensamos que no nos va a tocar, que no, que estamos fuera de eso. Y no, Ujú. somos tan vulnerables y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Es Y el correcto. tiempo que estemos aquí, lo que hay que tratar de ser lo más valioso, lo más útil posible y bueno, hacerle, o sea, tratar de pasarlo lo mejor posible y que a la gente que nosotros le tenemos cariño, que queremos, que amamos, Claro. también tratar de hacerles pasar mejor sus días, porque no sabemos cuánto tiempo estamos aquí prestados. Es correcto. Estamos Como, ahorita. como dijo en una oportunidad la mamá de Juanes, que Juanes tenía un problema con su esposa y estaba muy mal, con ansiedad, con depresión. Y le dijo, hijo, arregle lo que tenga que arreglar, porque la vida es un ratico. Es Y correcto. es verdad, yo pensé, yo decía, me acordaba de cuando uno va a visitar así a los familiares muertos, yo decía, pero cuando te pones a ver, nació en tal fecha, murió en tal fecha, uno pasa Ujú. más tiempo muerto que vivo. Es Entonces, el correcto. poco tiempo que hay que estar aquí hay que sacarle provecho, Ajá. hay que querer a quien... Y que la vida es hoy. Exacto, y cerrar ciclos, Así hay que es. cerrarlo, Claro. pelear los que haya que pelear, porque también es otra cosa. Aquí a todo el mundo le dicen por las redes sociales, hay que aprender a soltar, hay que aprender a soltar, pero no te dicen, No mira, saben hay que soltarlo. pelear por Es lo que tú correcto. quieres también, ¿no? Ajá. Muy bien, vamos a ping-pong. Preguntas cortas con respuestas cortas. ¿Color favorito? Azul. Color que no va con tu personalidad. Wow. No sé, porque me gustan todos los colores, pero Ok. con mi personalidad. Sí, que no te ves identificado colocándote ese color. O no lo tienes en tu closet. El dorado, Ah, el creo yo. dorado. Muy bien. Comida favorita. Tengo dos. Ajá. Digamos, los canelones Ok. y el pabellón. Eres de buen diente. Sí. Ok. No soy de estar comiendo a deshora, Ok. pero cuando me Pero siento, me cuando siento. comes, comes. Sí. Muy bien. Alimento que no comerías porque no va contigo, no te gusta. Que no me gusta para nada. Sí. Mira, la remolacha. La remolacha. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, me la tomo en el 3 en 1, Ok. pero soy incapaz, si veo una ensalada que tenga remolacha, no la toco. Pero es un tema Claro. que viene de mi infancia. Ok. Yo me crié en un jardín de infancia, de Ok. esto de la Fundación Venezolana del Niño, Ajá. porque mi mamá trabajaba, era enfermera en el hospital, entonces me dejaba temprano y de buscar al salir del hospital, Claro. y a mí me obligaban a comer A comer la remolacha. y Te eso dejó ese trauma. me dejó ese clic. Claro. Muy bien. Un pecado que tienes que confesar. Wow, pecado. ¿Sí? Me cuesta. De verdad. ¿Pero tienes o no Pero- tienes pecado? Tiene que tener, pues No, somos seres humanos. Somos seres imperfectos, por Claro. supuesto, pero quizás algunos no se pueden confesar aquí en este horario. Pero, No es en la noche. Sí. Te va a salir a las 10 de la noche, no Ah. te preocupes. Bueno, no, podemos decir algo más suave, Ok, que es dilo, el pues. tema de que lo que usted dice, soy buena muela. O sea, la gula, podría decir que es algo así. Ese es tu pecado. ¿Y un crimen que has cometido y no lo has confesado? Nada, porque eso es lo que te vino diciendo siempre. Pero no sé, no. Creo que no, ninguno. Pues es que incluso mamá nos daba hasta el sencillo ahí. Eso no me lo toca nadie lo tocaba. O sea, de verdad. Pero no sé. Creo que era que cuando estábamos más chamos en la miniteca nos comíamos todo lo que producíamos, eso Está sí, bien. pues. Pero, bueno, y una oportunidad me eché una encerrona en un cine para probar a comer el cigarro, Ok. porque no fumaba. Y bueno, ¿sabes? Nos fumamos una caja entre todos los muchachos estábamos en primaria, sexto Bueno, grado, o sea, algo así. eso fue un pecado. Claro, fue un pecado, pero eso fue debut y despedida. Ok. Es decir, lo fumamos, la caja entre todos, Y listo. y dije, bueno, pero ¿qué tiene esto? Esto no tiene nada, esto es lo que te va a echar a perder los pulmones, te va a dar un Y cáncer, no te dio y no te ningún da un placer, o sea, de Claro. verdad. Entonces dije, no, ya, o sea, lo probé, sé que no me produce ningún placer y nada, chao pescado, más nunca en la vida. Eso fue Claro. debut y despedida. ¿Eres católico? Sí. ¿Crees en la reencarnación? Me debato entre creer y no creer, para ser honesto, ¿Crees en los curas? No en todo. Ajá, pero Creo en el hombre. ¿te confiesas a un cura? Me puedo confesar ante un cura, pero que me merezca respeto, no ante cualquier cura. Ah, Eso sí. ok. Bueno, José Luis, ¿qué nos puedes decir para finalizar? Bueno, les puedo decir algo que vengo pensando de hace poco tiempo para acá, creo que desde el año pasado o inicios de este. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué te atreviste a hacer cosas que nadie había hecho? Yo digo, ¿sabes qué?
crecer, o sea, desde pequeño estar apenas a 2 cuadras de la entrada del Tocuyo, donde estaba el Central Tocuyo, hoy Azucarera Pío Tamayo, y que siempre estuviera un letrero ahí que decía por sobre los obstáculos adelante. Yo creo que eso marcó buena parte de mi vida, me quedó aquí como que, bueno, el hecho de que alguien no haya intentado algo, porque tú no lo puedes intentar. O sea, el cielo es el límite, como dice la famosa obra literaria. Es correcto. Pero yo diría que ni siquiera ese es el límite. Creo que el límite a veces nos lo ponemos nosotros. El límite lo ponemos nosotros. Así es. Y creo que hay un Dios todopoderoso a quien obviamente sí tenemos que rendirle cuenta. Es correcto. Y tratar de, en este caso, de no ser una figura pública de fama, sino de valor. O sea, que cuando pases por no créete un Dios, calle, no créete un Dios. Sí. Porque no somos dioses. Para nada. O sea, somos seres humanos de carne y hueso y cometemos errores y somos imperfectos, pero lo más importante en la vida es poder mirar de frente y que después cuando vengan tus hijos ocurra lo que me ha pasado afortunadamente a mí, que cuando voy a cualquier sitio me dicen, mira, tu mamá, Ada, una belleza de persona aquí en el hospital, 41 años trabajando toda la vida. Dejar huellas. Tu papá también, siempre fue muy solidario, me ayudó cuando tuve necesidades. Eso, ser más que una persona de fama, una persona de valor y con compromiso social. Es decir, que le duela lo que le ocurre también a las personas que están, digamos, más desposeídas, más vulnerables en la sociedad. Y que deje frutos a esta sociedad. Así es. Una palabra que te identifique para finalizar. ¿Cómo te identificas? Valor y pa'lante. Muy bien. Bueno, agradecido contigo por esos trapitos. Y bueno, quedó trapo por sacar, pero es que el hombre habla más que... Menos que Nancy Machado. Sí, no, yo creo que le vas registrado ahí. Bueno, bendiciones para todos. Lo dejo con Dios y me voy con Trapitos al Sol, un podcast con José Gregorio Rodríguez. Conoce a grandes personalidades y acá le sacamos los trapitos al sol. Trapitos al Sol.